El aire denso de la Ciudad de México cargaba consigo el ruido interminable del tráfico, el aroma de tacos al pastor mezclado con el humo de los camiones y la prisa de miles de personas que corrían detrás de sus obligaciones. En medio de esa vorágine se encontraba el Hospital General de la Raza, un edificio gris y abarrotado donde las esperanzas y los miedos se encontraban cada día. Allí trabajaba el doctor Alejandro Ramírez, un hombre de 45 años que había dedicado su vida a salvar la de otros. Para muchos, era un héroe incansable. Para él mismo, apenas un engranaje más en la maquinaria desgastada de la salud pública mexicana. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esa bata impecablemente blanca y de la seguridad con la que emitía órdenes en la unidad de cuidados intensivos, Alejandro escondía un secreto. El cansancio lo estaba consumiendo por dentro, y pronto su propia vida estaría en juego. Lo que estaba a punto de vivir transformaría no solo su manera de ver la medicina, sino también su fe, su familia y hasta la razón misma por la que seguía respirando. Antes de continuar con esta historia impactante, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de las historias que cambiarán tu manera de ver la vida. Alejandro había crecido en un barrio modesto de Guadalajara, hijo de un maestro de primaria y de una costurera que nunca permitieron que la pobreza les robara la dignidad. Con esfuerzo, logró estudiar medicina en la UNAM, convencido de que el conocimiento y la disciplina eran las únicas llaves para abrir cualquier puerta. Nunca fue un hombre religioso. De hecho, se distanció de toda creencia desde joven, convencido de que la ciencia tenía respuestas suficientes. Su abuela, una mujer piadosa que rezaba el rosario cada noche, solía decirle: «Alejandro, hijo, no todo lo podrás entender con libros. El corazón necesita de Dios». Él sonreía con respeto, pero en silencio pensaba que esas eran ideas de otra época. Con los años, Alejandro se convirtió en jefe de la UCI. Bajo su responsabilidad estaba un equipo de médicos jóvenes, enfermeras agotadas y pacientes que colmaban cada cama disponible. Sus jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la ciudad ya estaba dormida. Aunque para él no había descanso verdadero, su esposa, Mariana, le reclamaba a menudo: «Alejandro, los niños casi no te ven. Hasta en la mesa estás pensando en el hospital». Él respondía con un gesto de fastidio: «Entiende, Mariana, si no estoy allí, alguien muere. Esto no es un trabajo, es una guerra». Ella callaba, aunque por dentro se preguntaba hasta qué punto valía la pena sacrificarlo todo. El hospital reflejaba los contrastes de México: pasillos llenos de gente humilde que venía desde pueblos lejanos buscando una oportunidad, mientras los médicos hacían milagros con recursos escasos. Alejandro se había vuelto frío, distante, casi mecánico. Creía que esa era la única manera de resistir, pero en las últimas semanas algo extraño comenzó a ocurrir. Dolor de cabeza persistente, mareos súbitos, un cansancio que no desaparecía ni con café ni con sueño. Lo atribuía al exceso de trabajo. «Nada que no se arregle con disciplina», se repetía. Sin embargo, cuando se miraba al espejo en los baños del hospital, notaba que sus ojos habían perdido el brillo. Lucía, una joven enfermera que lo respetaba profundamente, lo detuvo un día en medio del pasillo. «Doctor, se ve muy pálido. ¿Ya se checó la presión?». Alejandro sonrió con ironía. «Yo, paciente». «No exageres, Lucía. Hay demasiada gente que atender para perder tiempo en tonterías». Ella bajó la mirada, pero no dejó de sentir preocupación. Lo cierto es que Alejandro estaba al borde de un colapso. No lo sabía o no quería saberlo, pero cada paso que daba lo acercaba a un destino que cambiaría todo. Ese mismo hombre que había visto a tantos luchar entre la vida y la muerte, pronto sería quien tuviera que enfrentarse a la verdad más incómoda: la fragilidad de su propia existencia. Y lo que estaba por descubrir, en el lugar menos esperado, no solo pondría en duda su visión de la medicina, sino que lo llevaría a un encuentro que jamás habría creído posible. El amanecer en la Ciudad de México
No traía descanso para el doctor Alejandro Ramírez. Apenas había dormido unas horas cuando ya estaba de regreso en el hospital. Los pasillos se llenaban con el olor penetrante del desinfectante, mezclado con el sudor de la multitud que esperaba en urgencias. En la unidad de cuidados intensivos, cada máquina emitía pitidos que se entrelazaban con los murmullos apresurados de los médicos y las súplicas de los familiares en la sala de espera. Alejandro caminaba con paso firme, ocultando el dolor de cabeza que lo acosaba desde hacía días. A su alrededor, el equipo se movía con precisión, aunque bajo una tensión constante. La enfermera Lucía Hernández, siempre atenta y de carácter cálido, lo recibió con una carpeta en la mano. «Doctor, ingresó un paciente con insuficiencia respiratoria. Está grave. La cama 3». Alejandro asintió sin mirarla demasiado. «Prepara ventilador, dosis de sedación y monitoreo completo. Yo me encargo». Lucía lo observó mientras se alejaba. Sabía que algo no estaba bien en él. La rigidez de su voz lo traicionaba. En otra esquina de la sala apareció el doctor Julio Ortega, colega de Alejandro desde hacía más de 10 años. Julio era brillante, pero cargaba consigo un aire competitivo que lo llevaba a cuestionar cualquier decisión. «Alejandro», dijo con una sonrisa irónica, «no entiendo cómo aguantas estas jornadas sin derrumbarte. Yo ya estaría internado en la cama de al lado». «Alguien tiene que mantener esto en pie», respondió Alejandro con un tono seco. «O alguien demasiado terco para aceptar sus límites», replicó Julio, dándole una palmada en el hombro antes de marcharse. Esa frase lo siguió como una sombra. Alejandro se repetía que no podía darse el lujo de enfermar, que un líder no mostraba debilidad. Cada paciente que entraba a la UCI se convertía en su responsabilidad, y él cargaba con ese peso sin permitirse fallar. A media mañana, una familia desesperada se acercó a él. El padre de familia, con sombrero gastado y acento del norte, le tomó la mano. «Doctor, por favor, no deje que mi hijo se nos vaya. Viajamos toda la noche desde Sonora para llegar aquí». Alejandro, acostumbrado a estas súplicas, se limitó a responder con frialdad. «Haremos todo lo posible, señor, pero entiéndame. Aquí no existen milagros, solo ciencia y esfuerzo». Las palabras salieron de su boca sin emoción, aunque en el fondo sintió un ligero temblor. ¿De verdad era solo ciencia lo que sostenía esas vidas? El día avanzaba, y la sala parecía una batalla sin tregua. Lucía se movía de cama en cama, administrando medicamentos, ajustando ventiladores, limpiando heridas con paciencia infinita. Cada tanto lanzaba una mirada de preocupación hacia Alejandro, quien, pese a la fatiga evidente, no se detenía ni un segundo. Al caer la tarde, el cansancio lo golpeó con más fuerza. Sintió un mareo repentino mientras revisaba un monitor. Se apoyó en la barandilla de la cama para no perder el equilibrio. Nadie pareció notarlo salvo Lucía. «Doctor, otra vez se ve mal. Déjeme llamar a alguien para que lo revise». «No, Lucía. Te dije que estoy bien. Atiende a los pacientes, no pierdas tiempo conmigo». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, y ella, aunque herida, obedeció en silencio. Mariana, su esposa, lo llamó esa noche por teléfono. «Alejandro, los niños te esperaban para cenar. Otra vez los dejaste solos. Mariana, por favor, entiéndelo. Aquí no hay horarios. La vida de la gente no espera». «¿Y la tuya?», preguntó ella con un tono que lo desarmó. «¿Quién se preocupa por ti?». Alejandro se quedó callado, incapaz de responder. Colgó el teléfono con un peso en el pecho que no podía ignorar. El reloj marcaba las 11, cuando salió finalmente del hospital. El aire nocturno estaba cargado de humo y humedad. El cansancio lo hacía sentir más pesado a cada paso, como si una losa invisible lo empujara hacia el suelo. Aún así se convenció de que al día siguiente estaría de nuevo allí, enfrentando otra batalla. Lo que no sabía era que esa obstinación lo estaba llevando al borde de un precipicio del que no habría retorno fácil. El tercer día consecutivo sin descanso llegó como un golpe silencioso para el doctor Alejandro Ramírez. El hospital hervía de actividad. Ambulancias entrando sin parar, camillas que se amontonaban en los pasillos,
familiares exigiendo información y el personal agotado luchando por mantener la calma. El ruido de los monitores cardíacos y de los ventiladores mecánicos era constante, como un coro desesperado que marcaba el pulso de la vida y la muerte. Alejandro se movía entre las camas con una concentración férrea, aunque cada paso le costaba más que el anterior. Sentía la cabeza pesada, el corazón acelerado y un sudor frío que le empapaba la frente. Aún así, se negaba a detenerse. «Doctor, el paciente de la cama 7 está desaturando», avisó Lucía con urgencia en la voz. «Aumenta el oxígeno y prepara la intubación», ordenó Alejandro, mientras intentaba mantener la vista fija en el monitor que se le nublaba de repente. Un mareo lo sacudió como una ola. Se llevó la mano al pecho tratando de disimularlo, pero el dolor se intensificó. Caminó hacia la estación de enfermería y antes de que pudiera decir palabra, sus rodillas se doblaron bajo el peso de su cuerpo. «¡Doctor!», gritó Lucía corriendo hacia él. El impacto contra el suelo resonó en la sala. Varios médicos acudieron de inmediato. Julio Ortega, con el rostro pálido, tomó el pulso de su colega. «Está taquicárdico y sudoroso. Llévenlo a urgencias ya». Por un instante, Alejandro escuchó el eco lejano de voces conocidas, como si lo llamaran desde otra habitación. La ironía lo atravesó. Él, jefe de la UCI, ahora era arrastrado como paciente entre las mismas paredes que había recorrido miles de veces. Mientras lo trasladaban en la camilla, alcanzó a ver fugazmente el techo blanco con sus luces fluorescentes, que parecían parpadear. «¿Así termina?», pensó, y la idea de la muerte se le clavó como nunca antes. Cuando Mariana recibió la llamada del hospital, sintió que el mundo se le derrumbaba. Llegó con los ojos enrojecidos y los hijos tomados de la mano. Al verlo conectado a monitores, con el rostro pálido y los labios resecos, la incredulidad la golpeó. Él no puede estar así. Es Alejandro, siempre fuerte, siempre firme, susurró, mientras acariciaba la mano de su esposo inconsciente. Los adolescentes, Andrés y Sofía, no podían contener las lágrimas. Para ellos, su padre era un gigante invencible, alguien capaz de salvar a cualquiera, y ahora lo veían vulnerable, pequeño, a merced de las mismas máquinas que él manejaba. Julio, a pesar de sus diferencias con Alejandro, se quedó observando en silencio desde la puerta. Nunca lo había imaginado caído, mucho menos así de frágil. El orgullo competitivo dio paso a una mezcla de miedo y respeto. Lucía, por su parte, rezaba en voz baja un Padre Nuestro, convencida de que la ciencia sola no bastaría para sostenerlo. En su interior sentía que aquel hombre necesitaba mucho más que medicinas. Necesitaba un milagro. El tiempo en la sala de urgencias se volvió espeso. Los médicos trabajaban en silencio, estabilizando la presión, regulando el ritmo cardíaco, preparando medicamentos de soporte. Alejandro, sumido en un estado de semi-inconsciencia, percibía apenas fragmentos, un pitido lejano, una luz que lo cegaba, una voz de mujer que lloraba. Por primera vez en décadas, se sintió totalmente vulnerable. Sin control, sin la seguridad de sus diagnósticos, sin la certeza de que viviría un día más. Todo lo que había construido, su prestigio, su disciplina, su fortaleza, parecía desmoronarse en segundos. Al caer la noche, el hospital se volvió más silencioso, pero en la sala donde Alejandro yacía, la tensión era insoportable. Mariana se quedó junto a él, sosteniéndole la mano con firmeza. «No me dejes, Alejandro. Los niños te necesitan. Yo te necesito». Él no podía responder, pero una lágrima se escapó de la comisura de su ojo, señal de que aún estaba allí, luchando en algún lugar entre la vida y la muerte. Lo que nadie sabía era que, mientras su cuerpo se apagaba poco a poco, algo inesperado estaba a punto de comenzar en lo más profundo de su ser. El cuerpo del doctor Alejandro Ramírez quedó inmóvil sobre la cama, conectado a máquinas que ahora marcaban el ritmo de su frágil existencia. Los pitidos constantes del monitor cardíaco eran como un metrónomo que recordaba a todos que la vida podía sostenerse con apenas un hilo.
El aire olía a desinfectante, a látex y a incertidumbre. Afuera, la noche caía sobre la Ciudad de México, y dentro de la UCI el tiempo parecía haberse detenido. Los médicos decidieron inducir un coma para darle oportunidad de recuperarse. Mariana escuchó la explicación con los ojos vidriosos, abrazando a sus hijos, que no soltaban palabra. «Señora», dijo Julio con tono profesional, aunque su voz cargaba una tensión inusual, «es lo mejor. Su cuerpo necesita descanso para estabilizarse». «¿Descanso?», replicó Mariana con un nudo en la garganta. «Él nunca descansa, Julio. Ni un solo día en 20 años». Julio bajó la mirada, consciente de que esas palabras eran verdad. Dentro de ese estado inducido, Alejandro comenzó a experimentar un extraño silencio. Ya no estaban los ruidos de la sala, ni el murmullo de los pasillos, ni el sonido lejano de ambulancias. Todo se había desvanecido en una penumbra profunda. Sentía como si flotara en un espacio oscuro, sin tiempo, sin forma, solo con una vaga conciencia de sí mismo. De repente, un eco lejano lo estremeció. El llanto de Mariana. Era como si su voz atravesara esa barrera invisible que lo mantenía atrapado. «Alejandro, por favor, regresa, te necesitamos». Ese susurro lo llenó de un calor extraño, pero pronto fue reemplazado por otra sensación, el frío metálico de las máquinas. En ese espacio sin cuerpo, percibía la respiración asistida como un soplo artificial que no le pertenecía. Y al mismo tiempo, podía sentir el murmullo constante de Lucía, la enfermera que rezaba junto a su cama. «Señor, dale fuerzas. No lo dejes caer. Él ha salvado tantas vidas. Ahora necesita la tuya». En lo profundo de su mente, esas palabras chocaban con su incredulidad. Alejandro siempre había pensado que la oración era un consuelo inútil, un placebo emocional. Y, sin embargo, en aquel estado suspendido, cada palabra parecía encender una chispa en la oscuridad. El silencio se volvió más espeso. Alejandro trató de mover las manos, pero no había respuesta. Intentó abrir los ojos, sin éxito. Era como estar atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de algo desconocido. La desesperación creció. «¿Así es la muerte?», se preguntó con angustia. Mientras tanto, afuera de esa batalla invisible, Mariana acariciaba el cabello de Sofía, que lloraba en silencio. «Mamá, ¿papá va a morir?», preguntó la niña con voz temblorosa. «No, mi amor, tu papá es fuerte, pero necesitamos rezar juntos». Andrés el mayor intentó mostrar valentía, aunque por dentro se sentía roto. «Papá nunca nos falla, tiene que salir de esta», dijo apretando los puños. La familia unida en oración contrastaba con el escepticismo que siempre había rodeado a Alejandro. En la penumbra de su conciencia, ese contraste se hacía sentir con fuerza. La frialdad de la ciencia contra el calor de la fe. En ese estado suspendido, comenzó a percibir una luz muy tenue, como si se filtrara desde un rincón invisible. No era brillante, pero sí constante, y tenía un efecto extraño. Le transmitía paz. Alejandro no sabía si era un efecto del cerebro, un truco de su mente agotada o algo más, pero esa luz era diferente a todo lo que había experimentado. El silencio absoluto de la UCI se transformaba poco a poco en un preludio. Alejandro, que había pasado toda su vida buscando respuestas en manuales médicos, estaba a punto de enfrentarse a una experiencia que pondría en duda todas sus certezas. Y mientras su cuerpo permanecía inmóvil, su espíritu parecía ser atraído hacia algo que no podía explicar, un viaje que apenas comenzaba. El silencio que rodeaba a Alejandro Ramírez comenzó a quebrarse con la aparición de una claridad inesperada. Aquella luz que había visto a lo lejos ahora se extendía como un río sereno que lo envolvía por completo. No era el resplandor hiriente de un quirófano, ni la luz fría de los fluorescentes del hospital. Era cálida, profunda, como si emanara de un lugar que siempre había estado allí, esperándolo. Alejandro sintió que flotaba,
liberado del peso de su cuerpo. Avanzaba por un pasillo luminoso que no tenía paredes ni techo, pero que lo guiaba con suavidad. A cada paso, su miedo disminuía, sustituido por una calma que jamás había conocido. El dolor, el cansancio, el vacío, todo parecía desvanecerse. De pronto distinguió una silueta a lo lejos. No era imponente ni amenazante, pero irradiaba una presencia tan intensa que su corazón, o lo que quedaba de él en ese estado, se estremeció. A medida que se acercaba, la figura tomó forma. Un hombre de rostro sereno, mirada profunda y manos extendidas como si lo recibiera desde siempre. Alejandro intentó hablar, pero las palabras no salieron. Fue entonces cuando esa voz lo envolvió, no como un sonido externo, sino como un eco que resonaba en lo más íntimo de su ser. «Alejandro», dijo la voz, clara y suave, «bienvenido». Él parpadeó incrédulo. «¿Quién eres?», logró preguntar, con la garganta seca de asombro. El hombre sonrió con una ternura indescriptible. «Soy Jesús». El médico sintió que un escalofrío lo recorría. Durante años había escuchado ese nombre en las plegarias de su abuela, en las misas familiares a las que se negaba a ir, en las oraciones de pacientes moribundos. Siempre lo había asociado con la fe ajena, nunca con la suya. Ahora, frente a esa presencia luminosa, todo su escepticismo se tambaleaba. «No puede ser», susurró Alejandro. «Debo estar soñando, alucinando. Mi cerebro juega conmigo». Jesús lo miró fijamente, con unos ojos en los que cabía toda la comprensión del mundo. «No es un sueño, Alejandro. Has sido llamado a escuchar». El médico dio un paso atrás, confundido. «¿Escuchar qué? Yo no soy un hombre de fe. No creo en estas cosas». La voz respondió sin reproche, con una paciencia infinita. «No vine a juzgarte. Vine a mostrarte lo que olvidaste». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Había pasado la vida sosteniendo que la ciencia era suficiente, que la disciplina y el conocimiento lo podían todo. Sin embargo, ahí estaba, frente a algo que desbordaba cualquier explicación racional. «¿Por qué yo?», preguntó con un hilo de voz. «Hay tantos que creen en ti. ¿Por qué aparecerme a mí, que siempre dudé?». Jesús extendió su mano hacia él. «Porque incluso el que duda tiene un lugar en mi corazón. Y tú, Alejandro, has entregado tu vida a salvar cuerpos, pero olvidaste salvar tu propio corazón». Las palabras lo atravesaron como un bisturí que corta sin destruir, que revela lo que estaba oculto. Por primera vez en muchos años Alejandro sintió vergüenza, pero también un alivio inexplicable. Era como si alguien hubiese visto a través de todas sus capas de orgullo y cansancio, y aún así lo abrazara. «No sé qué hacer», confesó con lágrimas que no sabía si eran reales o parte de aquella visión. «Siempre pensé que todo dependía de mí, de mi esfuerzo». Jesús inclinó la cabeza con suavidad. «No estás solo. Nunca lo estuviste». Alejandro cayó de rodillas, vencido por la emoción. La luz lo rodeaba. El silencio se llenaba de una paz indescriptible, y aquella presencia lo hacía sentir, por primera vez en décadas, completamente humano. Lo que no podía imaginar era que esas palabras eran apenas el inicio de una revelación que transformaría para siempre su manera de vivir, de sanar y de amar. La presencia luminosa no apartaba la mirada de Alejandro Ramírez. Sus ojos, lejos de intimidar, transmitían una ternura insondable, como si conocieran cada rincón de su historia y aún así lo acogieran sin condiciones. El médico, que tantas veces había controlado situaciones extremas en terapia intensiva, se sentía ahora como un niño desarmado. Jesús rompió el silencio con una voz que no venía de fuera, sino que resonaba en lo más profundo de su interior. «Alejandro, has dedicado tu vida a sanar cuerpos, pero olvidaste sanar tu corazón». El doctor bajó la cabeza con un peso nuevo en el alma. «He hecho lo que debía», balbuceó. «He trabajado día y noche para salvar a la gente. He sacrificado todo por mis pacientes. ¿No es eso suficiente?». Jesús dio un paso hacia él, irradiando una claridad aún más intensa.
no niego tu entrega. Has dado más de lo que muchos podrían soportar, pero en ese esfuerzo has dejado atrás a quienes más te aman. Has cerrado tu corazón al amor que te rodea. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad imposible de refutar. Imágenes de Mariana esperándolo sola en la mesa, de Andrés y Sofía viendo la silla vacía en cada cena, lo atravesaron como cuchillos invisibles. Alejandro apretó los puños, luchando contra la vergüenza. Yo quería lo mejor para ellos. Creí que mi trabajo era suficiente, que con darles seguridad material bastaba. Jesús posó su mano sobre su hombro, y aquel contacto fue como un bálsamo que calmaba su angustia. Ellos no te necesitaban como médico, te necesitaban como esposo, como padre, como amigo. Alejandro sintió que algo se quebraba en su interior. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre pensé que mostrar debilidad era fallar. Creí que tenía que ser invencible. La verdadera fortaleza no está en negar tu fragilidad, respondió Jesús, sino en reconocerla y permitir que el amor te sostenga. El silencio que siguió fue abrumador, pero no incómodo. Era como si cada palabra se grabara a fuego en su conciencia. De pronto, Alejandro recordó los rezos de Lucía, la voz de su abuela en aquel pueblo de Jalisco donde creció, las plegarias que tantas veces había ignorado. Todas parecían cobrar sentido en ese instante. ¿Entonces he vivido equivocado?, preguntó con miedo. Jesús negó suavemente con la cabeza. No, has vivido como supiste hacerlo. Pero aún no es tu hora. Te envío de regreso con una misión diferente. El corazón de Alejandro se aceleró, no de miedo, sino de esperanza. ¿Misión? ¿Cuál? No basta con sanar cuerpos. Debes sanar corazones. El tuyo primero, y luego el de quienes pongas en tu camino. Alejandro tembló. Era médico, científico, hombre de protocolos y estadísticas. ¿Cómo podía sanar algo tan invisible como un corazón? No sé si puedo hacerlo. No lo harás solo. Yo estaré contigo. El eco de esas palabras se grabó en su alma como una promesa eterna. En ese instante, Alejandro sintió un alivio indescriptible, como si todo el peso acumulado en años de exigencia y soberbia se desvaneciera. Una calidez lo llenó por completo, borrando por un momento su miedo a la muerte. ¿Y si fracaso?, preguntó con voz quebrada. Jesús lo miró con firmeza y ternura a la vez. Entonces aprenderás. No te llamé para ser perfecto, sino para ser verdadero. Alejandro cerró los ojos y de ellos brotaron lágrimas que no pudo contener. Nunca antes había sentido tanta vulnerabilidad, pero tampoco tanta paz. En lo profundo de su ser comprendió que lo que había escuchado no era una ilusión ni un delirio. Era un llamado. Y ese llamado, tan real como la vida que lo había formado como médico, estaba a punto de marcar un nuevo rumbo. Lo que Alejandro no sabía era que esas palabras increíbles lo acompañarían siempre, incluso cuando despertara en un mundo donde todo parecía haber cambiado. Las palabras de Jesús resonaban todavía en el interior de Alejandro, cuando, de repente, la luz que lo envolvía comenzó a transformarse en imágenes. No eran visiones borrosas ni sueños difusos, eran escenas de su propia vida, tan vívidas que podía sentirlas como si ocurrieran en ese mismo instante. Se encontró en un pequeño pueblo de Jalisco, donde había pasado su infancia. El aire olía a tierra húmeda después de la lluvia, a tortillas recién hechas en el comal de su abuela, a café de olla con canela. Escuchó el canto de los gallos al amanecer, el murmullo de las vecinas conversando en la plaza, el repique de las campanas de la iglesia en domingo. Todo aquello, que había quedado sepultado bajo décadas de trabajo y escepticismo, regresaba con una fuerza arrolladora. Vio a su abuela Carmen, sentada en una silla de madera junto a la ventana, con el rosario entre las manos gastadas por los años. Ella lo llamaba con ternura. «Ven, mi niño, acompáñame a rezar». El pequeño Alejandro, de apenas 8 años, se acercaba a regañadientes. «Abuela, no entiendo por qué rezas tanto». «Porque el corazón necesita hablar con Dios, aunque los ojos no lo vean», respondía ella con una sonrisa dulce.
Aquella escena se desvaneció, dando paso a otra. Era él, adolescente, con los libros de biología abiertos sobre la mesa. Su padre lo animaba a estudiar con empeño, y Alejandro lo hacía con disciplina férrea. Pero en ese esfuerzo se fue distanciando de las costumbres sencillas del pueblo. La fe que había visto en su familia empezó a parecerle ingenua, casi un estorbo. «No necesito rezos, necesito resultados», se escuchó a sí mismo decir, con la arrogancia propia de los 17 años. La luz le mostró otra memoria, su primer día en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibía con orgullo su bata blanca, convencido de que había encontrado la llave de la verdad. Recordó cómo en las charlas con sus compañeros se burlaban en voz baja de los pacientes que mencionaban milagros. «Esos son cuentos para quien no entiende de ciencia», decía entonces, con una seguridad que ahora le parecía vacía. Las imágenes se sucedieron una tras otra, Mariana esperándolo en su graduación con un ramo de flores, mientras él apenas le dedicaba una sonrisa apresurada porque ya pensaba en sus prácticas hospitalarias. Las visitas a casa de su madre, donde evitaba acompañarla a misa con la excusa del cansancio. Las noches en que llegaba tarde al hogar y encontraba a sus hijos dormidos, perdiéndose sus primeros pasos, sus primeras palabras. Cada recuerdo era como un espejo que reflejaba no solo lo que había hecho, sino lo que había dejado de hacer. Alejandro sintió un dolor hondo, distinto al físico. Era la nostalgia por lo perdido, por lo olvidado. Jesús habló de nuevo, con suavidad. «Lo que ves no es para condenarte, sino para recordarte quién eres y de dónde vienes». Alejandro, con lágrimas en los ojos, respondió: «Me alejé de todo eso. Me encerré en mi trabajo pensando que era suficiente. La ciencia que practicas es un don, pero nunca debió reemplazar tu corazón», dijo Jesús. «De niño creías sin entender. De adulto entendiste sin creer. Ahora debes unir las dos cosas». El médico se llevó las manos al rostro, abrumado por la revelación. Recordó a su abuela, que murió mientras él estaba de guardia en el hospital sin que alcanzara a despedirse. Recordó las cartas que ella le escribía, siempre con una oración al final, que él nunca respondió. «Perdóname, abuela», susurró, sintiendo la herida de esa ausencia. Las imágenes se desvanecieron lentamente y la luz volvió a envolverlo. Pero algo había cambiado en Alejandro. Ya no era el hombre frío y distante que se creía invencible. En lo profundo de su alma comenzaba a nacer un deseo nuevo: recuperar lo perdido, sanar no solo a otros, sino también a sí mismo. Lo que aún no sabía era cómo dar ese primer paso. El brillo que rodeaba a Alejandro Ramírez comenzó a desvanecerse lentamente, como si la claridad que lo había sostenido quisiera darle paso a la realidad. La voz de Jesús, tan cercana y poderosa, se fue alejando como un eco suave que dejaba una huella imborrable. En su interior un pensamiento se repetía con insistencia: «No es tu hora, debes regresar». Un latido fuerte lo sacudió. Luego otro, más acelerado. Después una punzada de dolor recorrió su pecho. De pronto el silencio se rompió con un pitido constante y los murmullos de voces conocidas. «Doctor, está reaccionando», exclamó una voz femenina. Era Lucía, la enfermera que había permanecido día y noche junto a su cama. El monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular pero real, y los ojos de Alejandro comenzaron a abrirse lentamente. La luz blanca del hospital lo cegó al principio, pero pronto distinguió los rostros borrosos a su alrededor. Mariana estaba allí, con lágrimas que corrían por sus mejillas sin control. Tomó su mano con fuerza, como si temiera que pudiera escapársele otra vez. «Alejandro, amor, ¿me escuchas?», dijo con voz entrecortada. Él intentó hablar, pero solo salió un murmullo ronco. Sus labios resecos se movieron torpemente. Mariana acercó su oído. «Te amo», susurró él con un hilo de voz. Las lágrimas de Mariana se convirtieron en sollozos de alivio. Andrés y Sofía se acercaron, temblando de emoción.
«Papá, estás despierto», dijo Sofía con una sonrisa quebrada por el llanto. Andrés, intentando contener la emoción, le apretó el hombro. «Te dije que no nos ibas a fallar». Alejandro los miró uno por uno, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el corazón le ardía. No por enfermedad, sino por la intensidad del amor que lo rodeaba. Lucía se secó discretamente una lágrima y murmuró en voz baja: «Gracias, señor. Sabía que lo escuchabas». Julio, que observaba desde la puerta, cruzó los brazos y respiró hondo. No era un hombre de fe, pero la recuperación de Alejandro lo dejó sin palabras. El médico, que había visto caer como un gigante desplomado, ahora se levantaba de entre la sombra de la muerte. Los días siguientes fueron de lenta recuperación. Alejandro tenía dificultad para mover los músculos, y cada intento de incorporarse le costaba un esfuerzo enorme. Sentía que su cuerpo ya no le pertenecía, que debía aprender de nuevo hasta los gestos más simples. Sin embargo, había algo distinto en su mirada, una serenidad que nadie recordaba haber visto antes. Mariana lo acompañaba en cada paso. En una de esas tardes silenciosas, mientras lo ayudaba a beber agua, él la miró fijamente. «Perdóname, Mariana, te he hecho cargar demasiado sola». Ella acarició su rostro con ternura. «Lo único que quiero es tenerte aquí, ya no me importa nada más». Alejandro cerró los ojos y dejó que esas palabras se grabaran en él como una segunda oportunidad. En la intimidad de su mente, volvía a escuchar la promesa de Jesús: «No basta con sanar cuerpos, debes sanar corazones, el tuyo primero». Esa frase lo acompañaba como una brújula invisible que le daba sentido a cada respiración. Durante la noche, mientras el hospital se sumía en el silencio, Alejandro despertaba con la certeza de que había vuelto por una razón mayor. Observaba el techo blanco, escuchaba el leve zumbido de las máquinas y sentía que su vida ya no le pertenecía del mismo modo. Era como si hubiera renacido. Lucía, al verlo más consciente, le sonrió con complicidad. «Doctor, pensé que nunca iba a abrir los ojos otra vez». Alejandro respondió con una voz débil pero firme: «Yo también lo pensé, pero vi algo, Lucía, algo que cambió todo». Ella no preguntó más. En su mirada había respeto, como si supiera que ese secreto era demasiado sagrado para ser contado en ese momento. Alejandro aún no entendía cómo iba a cumplir aquella misión, pero lo que sí sabía era que nada volvería a ser igual. Los primeros días de rehabilitación fueron una mezcla de dolor físico y descubrimiento interior para el doctor Alejandro Ramírez. Acostumbrado a ser quien daba las órdenes, ahora dependía de otros para las tareas más simples: levantarse de la cama, caminar unos pasos, sostener un vaso de agua. Cada movimiento era un recordatorio de que la fuerza que tanto había presumido no era indestructible. El fisioterapeuta, un hombre de voz firme llamado Rodrigo, lo alentaba con paciencia. «Doctor, vamos a intentarlo una vez más. Apóyese en la barra y ponga peso en las piernas». Alejandro, con el sudor escurriendo por la frente, apretó los dientes. «No puedo. Siento que me voy a caer». «Sí puede. Usted mismo ha levantado a otros en peores condiciones. Ahora déjese ayudar». Alejandro odiaba esa frase: «déjese ayudar». Sonaba como un golpe a su orgullo, pero en el fondo sabía que era necesaria. Mariana, que lo observaba desde una silla, le sonrió con ternura. «Si logras salvar a desconocidos todos los días, también puedes salvarte a ti mismo». Con esfuerzo, dio 2 pasos tambaleantes. Rodrigo lo sostuvo por la cintura, y al llegar a la silla, Alejandro se dejó caer con un jadeo. «Esto es humillante», murmuró frustrado. Mariana tomó su mano y la apretó. «No es humillante, es humano. Por fin estás aprendiendo a ser vulnerable». Sus palabras calaron en él como medicina inesperada. Las noches eran las más difíciles. Alejandro despertaba sobresaltado, sudando, reviviendo el momento en que cayó al suelo del hospital. Sentía miedo, un miedo que nunca había querido admitir, el de no volver a ser el mismo, el de no poder regresar a su vida anterior. Pero al mismo tiempo,
algo dentro de él lo consolaba. El recuerdo de las palabras de Jesús. En una de esas madrugadas, mientras las máquinas del hospital emitían un zumbido constante, Lucía entró a revisar sus signos vitales. «No puede dormir, ¿verdad?», preguntó ella con voz suave. Alejandro la miró cansado. «Cierro los ojos y veo todo otra vez. El pasillo, la luz y su voz». Lucía sonrió con un brillo de fe en los ojos. Entonces no fue en vano. Tal vez esa experiencia es lo que lo sostendrá cuando su cuerpo quiera rendirse. Los días pasaron y, poco a poco, su resistencia mejoró. Aprendió a caminar distancias más largas con un bastón, a subir algunos escalones con ayuda, a recuperar la movilidad en sus brazos. Pero lo más sorprendente no era la fuerza que regresaba a sus músculos, sino la serenidad que se instalaba en su interior. Andrés y Sofía lo acompañaban algunas tardes. Él, que antes apenas tenía tiempo para preguntarles cómo estaban, ahora se maravillaba con sus historias. Sofía le leía fragmentos de un libro que le gustaba, mientras él la escuchaba con atención. Andrés le contaba sobre sus entrenamientos de fútbol, y Alejandro, aunque agotado, lo escuchaba con un orgullo nuevo. «Papá, cuando estés mejor, quiero que vengas a un partido. Nunca has ido», dijo el muchacho con un dejo de reproche. Alejandro lo miró a los ojos con una sinceridad que conmovió al joven. «Te lo prometo, hijo, esta vez no voy a fallar». La recuperación física seguía siendo dura, pero cada pequeño avance lo llenaba de gratitud. Mariana notaba ese cambio y en una conversación íntima se lo dijo. «Te siento diferente, Alejandro, más presente, más humano». Él sonrió débilmente. «Es que vi algo, Mariana, algo que me mostró que mi vida no se trata solo de sobrevivir, sino de amar de verdad». Ella lo abrazó, y por primera vez en muchos años Alejandro no sintió que debía cargar con todo. Al contrario, se dejó sostener. Aunque el camino hacia la plena recuperación todavía era largo, Alejandro entendía que cada paso, por más pequeño, lo acercaba no solo a la salud, sino también a la misión que le había sido confiada en aquel lugar entre la vida y la muerte. El regreso del doctor Alejandro Ramírez al hospital fue gradual. Todavía usaba bastón y se cansaba con facilidad, pero insistía en caminar los pasillos que conocía de memoria. Los colegas lo recibieron con sonrisas contenidas, mezcla de alivio y sorpresa. No era común que un jefe de UCE sobreviviera a un colapso tan grave y volviera a ponerse la bata. El olor a desinfectante, el sonido de los monitores y el ritmo caótico de la sala le resultaban familiares, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no veía únicamente pacientes, veía personas con historias, con miedos y con familias que esperaban afuera. Esa sensibilidad nueva lo conmovía en cada paso, en Misonesia. Una tarde, mientras revisaba expedientes en la estación de enfermería, Lucía se acercó apresurada. «Doctor, tenemos un ingreso crítico. Un joven de 22 años, accidente en motocicleta, está muy inestable». Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo. Su cuerpo aún no estaba del todo fuerte, pero su vocación lo empujó a actuar. «Llévenlo a la UCI, yo me encargo», dijo con firmeza. El muchacho fue colocado en la cama con múltiples heridas, respiración débil y fracturas graves. El ambiente se tensó. Julio, siempre pragmático, miró a Alejandro con duda. «¿Seguro que puedes manejar esto? Apenas estás recuperándote». «Confía en mí», respondió Alejandro, aunque por dentro luchaba contra su propio temor. Las máquinas comenzaron a sonar con alarmas intermitentes. Alejandro dio instrucciones rápidas. «Aseguren vía aérea, preparen ventilador. Controlen hemorragias. Necesito análisis urgente». Sus manos, aunque temblorosas al principio, recuperaron la firmeza con cada movimiento. La ciencia que había aprendido durante años guiaba sus acciones, pero había algo más. Antes de iniciar la intubación, cerró los ojos un instante y, sin que nadie lo notara, murmuró en silencio: «Señor, ayúdame a salvarlo».
Esa breve oración le devolvió la calma. Sintió que no estaba solo en la sala, que la fuerza que lo había sostenido en el límite de la muerte ahora lo acompañaba en esa batalla. Las horas se hicieron eternas. El joven oscilaba entre la vida y la muerte, y el equipo luchaba sin descanso. Julio, que al principio había mostrado escepticismo, terminó siguiendo las órdenes de Alejandro con respeto, sorprendido por la claridad de sus decisiones. Finalmente, después de un procedimiento intenso, el monitor mostró un ritmo estable. El paciente, aunque crítico, se aferraba a la vida. Alejandro respiró hondo, agotado, y se recargó un instante en la barandilla de la cama. Lucía lo observó con los ojos brillantes. «Doctor, lo logró». Nadie pensaba que iba a resistir. Él sonrió débilmente. «No fui solo yo, Lucía. Fue algo más grande». Esa noche, cuando salió del hospital, la ciudad seguía rugiendo con su caos habitual. El tráfico interminable, los vendedores ambulantes ofreciendo tamales, el eco de las bocinas que nunca callaban. Pero Alejandro lo miraba todo con ojos nuevos. En el cielo despejado, una estrella brillaba con fuerza y él recordó las palabras que había escuchado en aquel lugar luminoso. «Debes sanar corazones». Camino a casa, Mariana lo esperaba en la puerta con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó, buscándole el gesto en los ojos. «Difícil», admitió él, «pero también hermoso. Sentí que algo distinto me guiaba». Ella lo abrazó con fuerza. «Eso es porque volviste a la vida con un propósito nuevo». Esa noche, al acostarse, Alejandro pensó en el joven que había sobrevivido y en los muchos que seguirían llegando. Por primera vez en su carrera, comprendió que cada paciente no era solo un cuerpo a estabilizar, sino un alma que merecía esperanza. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba decidido a ejercer la medicina de una manera que jamás había imaginado. El caso del joven motociclista se convirtió en un punto de conversación dentro del hospital. Muchos lo llamaban un milagro, otros un golpe de suerte médica, pero lo que nadie podía ignorar era la serenidad renovada del doctor Alejandro Ramírez, quien caminaba por la UCI con una convicción distinta. No todos lo recibieron con entusiasmo. El primero en confrontarlo fue el doctor Julio Ortega, su colega de años, siempre racional y escéptico. Una mañana, mientras revisaban expedientes en la sala de médicos, Julio soltó un comentario cargado de ironía. «Dicen que ahora rezas antes de intubar». «¿Qué sigue, Alejandro? ¿Vas a traer agua bendita a la sala?» Alejandro levantó la vista, cansado de las pullas, pero no enojado. «Lo único que hago es pedir ayuda. No me resta capacidad, Julio, me da paz. Paz para ti, tal vez, pero la ciencia no necesita muletas espirituales. Somos médicos, no sacerdotes». El ambiente se tensó. Lucía, que estaba acomodando materiales cerca, intervino con voz firme. «Doctor Ortega, usted puede pensar lo que quiera, pero yo vi lo que pasó ese día». El joven no tenía posibilidades, y sin embargo salió adelante. Tal vez la ciencia y la fe no están tan peleadas como cree. Julio bufó y salió de la sala, dejando un silencio incómodo. Alejandro respiró hondo, tratando de no dejarse arrastrar por la confrontación. Esa tarde Mariana lo llamó al hospital. «Te noto diferente, Alejandro. No discutes, no te alteras. ¿Qué pasó?» Él sonrió débilmente al escuchar su voz. «Es que ya no siento la necesidad de pelear para tener razón. Solo quiero vivir con propósito. Me preocupa que tus colegas no lo entiendan. No lo harán al principio, pero no importa. Lo importante es que ustedes lo entiendan». La conversación lo fortaleció, pero el conflicto con Julio no terminó ahí. Días después, en una junta médica, Alejandro propuso dedicar unos minutos antes de las intervenciones críticas para que cada miembro del equipo pudiera enfocarse, en silencio, a su manera. «No hablo de rezar todos juntos», explicó, «sino de detenernos un instante, respirar, recordar que tenemos vidas en nuestras manos». Julio se levantó indignado. «Esto es un hospital, Alejandro, no un retiro espiritual. ¿Quieres que nos ridiculicen en plena junta?» Alejandro lo miró con serenidad.
Quiero que recordemos que somos humanos, no máquinas, y que a veces un instante de silencio puede salvarnos del error. El resto del equipo se dividió. Algunos lo miraron con apoyo, otros con recelo. Pero nadie pudo negar que desde su regreso, Alejandro irradiaba una seguridad distinta, una que no provenía de la soberbia, sino de la calma. Al terminar la junta, Julio lo detuvo en el pasillo. No reconozco al hombre que eras. Antes eras el primero en defender la ciencia contra todo. ¿Qué te pasó allá adentro, Alejandro? ¿Qué viste? El médico lo observó en silencio por un momento, recordando el pasillo de luz y la voz que aún resonaba en su interior. Vi algo que no puedo explicarte con palabras ni estadísticas. Solo sé que cambió todo. Julio chasqueó la lengua, frustrado. Eso suena a fantasía, y temo que tus fantasías te hagan perder credibilidad. Alejandro apoyó la mano en su hombro con calma. No te pido que lo creas, solo que lo respetes. Aquella noche, al llegar a casa, Mariana lo esperaba con una cena sencilla. Los niños ya estaban en la cama. Ella lo miró con ternura y preocupación. Sabes que te apoyo, Alejandro, pero también sé que esto te traerá críticas. ¿Estás listo para eso? Él se quedó en silencio un momento, acariciando la mano de su esposa. No estoy listo para las críticas, pero sí para vivir de una manera distinta. Y si eso incomoda a algunos, será parte del camino. En lo profundo, Alejandro entendía que su transformación no sería aceptada fácilmente. El choque con Julio era apenas el inicio de una lucha mayor. Demostrar que la ciencia y la fe podían caminar juntas sin excluirse. El conflicto con su colega Julio no detuvo al doctor Alejandro Ramírez. Al contrario, encendió en él un deseo profundo de ir más allá del hospital. Desde su recuperación, una idea rondaba su mente como un llamado insistente: llevar la medicina y la esperanza a quienes no tenían acceso a ninguna de las dos. Una mañana, mientras desayunaba con Mariana, le compartió lo que llevaba días guardando. Quiero organizar jornadas médicas en comunidades rurales, lugares donde la gente no puede pagar un hospital, donde caminan horas para conseguir una aspirina. Ella lo miró sorprendida. Después de todo lo que pasaste, ¿ahora quieres trabajar más? No es lo mismo, Mariana. Esta vez no quiero perderme en la rutina. Quiero estar donde más se necesita, y no solo con fármacos, sino con palabras que den esperanza. Mariana vio en sus ojos una convicción distinta. Ya no era el Alejandro que trabajaba hasta el agotamiento por ego o prestigio. Era un hombre renovado que buscaba servir. Sonrió, aunque con un toque de preocupación. Si esa es tu misión, no me voy a oponer. Pero prométeme algo. No te vas a olvidar de nosotros en el camino. Nunca más, respondió él, tomando su mano con firmeza. La primera jornada fue en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde las casas de adobe parecían resistir al tiempo y el aroma del mole y el pan recién horneado se mezclaban en el aire. Los pobladores lo recibieron con desconfianza al principio, pero pronto la sala improvisada en la escuela primaria se llenó de pacientes: ancianos con enfermedades crónicas, niños con infecciones respiratorias, mujeres que nunca habían tenido un chequeo médico. Lucía lo acompañó como voluntaria y mientras atendían a una anciana con diabetes avanzada, comentó: «Doctor, mire sus ojos. Aunque le damos medicamentos, lo que más la alivia son sus palabras». Alejandro asintió, recordando la enseñanza que había recibido en aquel encuentro luminoso. Debes sanar corazones. En cada consulta dedicaba unos minutos no solo a recetar, sino a escuchar. Muchos pacientes se desahogaban con lágrimas, contándole sobre hijos que habían migrado al norte, sobre la soledad, sobre el miedo a morir sin ser atendidos. Alejandro, lejos de interrumpirlos, los miraba a los ojos y les decía con sinceridad: «No están solos, su vida vale y siempre hay esperanza». El impacto fue inmediato. Los pobladores comenzaron a confiar en él, y poco a poco la voz de su labor se extendió a comunidades vecinas. Los periódicos locales empezaron a publicar notas: «Doctor de la capital trae salud y esperanza a los pueblos olvidados».
En una de esas visitas, un niño pequeño lo abrazó de repente y le dijo con una sonrisa desdentada: «Gracias, doctor, por curar a mi abuelita. Yo pedí a Jesús que la ayudara, y usted llegó». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese niño, con su fe sencilla, le recordó al Alejandro que había olvidado en su infancia. De regreso a casa, en el camión que atravesaba montañas cubiertas de nubes bajas, Alejandro contempló el paisaje con un silencio agradecido. Mariana, que lo acompañaba en esa ocasión, apoyó la cabeza en su hombro. «Te ves feliz», dijo ella. «Lo estoy. Por primera vez siento que mi vida tiene sentido más allá del hospital». Esa misión, sin embargo, también despertaba resistencias. Algunos colegas lo acusaban de querer llamar la atención de los medios. Otros decían que estaba mezclando la medicina con discursos emocionales. Pero Alejandro ya no se dejaba intimidar. «No me importa lo que piensen», dijo una noche mirando a su familia. «Lo único que me importa es que estoy cumpliendo lo que se me encomendó». Lo que no imaginaba era que esa misión lo llevaría de nuevo al límite, poniendo a prueba no solo su cuerpo, sino también la fe que apenas empezaba a reconstruir. La jornada en Oaxaca había sido una de las más intensas para el doctor Alejandro Ramírez. El calor húmedo del valle, las largas filas de pacientes y las condiciones precarias ponían a prueba al equipo. Sin embargo, Alejandro se sentía pleno, como si cada consulta fuera una ofrenda que devolvía sentido a su vida. Pero la realidad de las comunidades marginadas no tardó en mostrar su crudeza. Una epidemia de infecciones intestinales se extendía entre los niños del pueblo por la falta de agua potable. Alejandro trabajaba incansablemente, revisando pequeños cuerpos deshidratados, recetando sueros, organizando brigadas de limpieza. En medio de esa labor comenzó a sentirse débil, con escalofríos y fiebre. Al principio lo ocultó, convencido de que era simple cansancio. Lucía lo notó enseguida. «Doctor, tiene la frente ardiendo, debe recostarse». Él sacudió la cabeza, empapado en sudor. «No puedo detenerme ahora. Ellos me necesitan. Y usted también necesita cuidarse, o no va a poder ayudar a nadie», respondió ella con firmeza. Mariana, que lo acompañaba esa vez, insistió aún más. «Alejandro, prométeme que te revisarás en cuanto volvamos». «No quiero perderte otra vez». Él tomó su mano con una sonrisa cansada. «No me vas a perder, estoy en las manos correctas». Aún así, la fiebre aumentó. Por las noches, los escalofríos lo sacudían y en sus sueños reaparecía aquella voz que lo había salvado antes. Una madrugada, mientras el murmullo de los grillos llenaba la oscuridad, Alejandro escuchó con claridad. La fe se demuestra en la entrega, incluso en el dolor. Despertó con lágrimas en los ojos. Había entendido que su misión no se trataba de huir del sufrimiento, sino de aceptarlo como parte de su servicio. El diagnóstico llegó. Había contraído una infección grave, probablemente al manipular agua contaminada. Los síntomas avanzaban rápido, debilitándolo día a día. Aún así, insistía en continuar las consultas. «No voy a dejar a estas personas a la deriva», decía, con la voz quebrada. Rodrigo, el fisioterapeuta que también se había sumado como voluntario, le replicó preocupado. «Doctor, su cuerpo todavía no se recupera del todo. No puede arriesgarse así». Alejandro lo miró con serenidad. «Si mi vida fue devuelta, fue para darla de nuevo donde haga falta». Las palabras impactaron a todos. Nadie se atrevió a contradecirlo más. Durante los días siguientes, trabajó con una calma sorprendente, aunque el dolor lo consumía por dentro. Cada paciente que atendía, cada niño que abrazaba, era para él una confirmación de que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras revisaba a un anciano, su cuerpo no resistió más y se desplomó en la silla. Mariana corrió hacia él con desesperación. «Alejandro, no, por favor». Él abrió los ojos lentamente, con la respiración entrecortada, y susurró: «No temas. Estoy en paz». Lo trasladaron de inmediato al hospital local, donde hicieron lo posible por estabilizarlo. Mientras los médicos trabajaban, Alejandro cerró los ojos
y volvió a sentir aquella luz. No era tan intensa como la primera vez, pero estaba allí, recordándole que no estaba solo. Jesús apareció nuevamente en ese sueño febril. «¿Por qué otra vez, Señor? Apenas empiezo a vivir de otra manera». La voz respondió con dulzura: «Porque el amor verdadero se prueba en la entrega. No temas al dolor, porque tu misión no termina aquí». Alejandro, aún debilitado, sintió una paz inmensa. Supo que sobrevivir o no ya no era lo más importante. Lo esencial era mantenerse fiel a lo que había prometido. Cuando abrió los ojos, Mariana estaba a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza. «No me dejes», le rogó entre lágrimas. Él le sonrió débilmente. «No me voy, Mariana. Solo estoy aprendiendo a quedarme de otra forma». El sacrificio inesperado había marcado un nuevo límite en su camino. Y aunque la enfermedad lo debilitaba, su espíritu nunca había estado tan fuerte. El doctor Alejandro Ramírez permaneció varios días hospitalizado en Oaxaca, debilitado por la infección que casi lo derrumba de nuevo. Su cuerpo luchaba con fiebre y escalofríos, pero en su interior algo diferente crecía con fuerza, una serenidad que ni la enfermedad podía arrebatarle. Cuando finalmente empezó a mejorar, Mariana lo miró con alivio. «Eres un terco», dijo acariciando su frente. «Podrías habernos dejado otra vez». Alejandro tomó su mano con suavidad. «Quizá antes luchaba por no caer. Ahora entendí que también se puede luchar aceptando el dolor. No me siento derrotado, Mariana. Al contrario, nunca me sentí tan vivo». El regreso a la Ciudad de México fue lento. Necesitó reposo, antibióticos y semanas de cuidados, pero en cada día de recuperación, Alejandro se encontraba más convencido de que su misión iba más allá de un quirófano. Y esa convicción pronto empezó a contagiar a los demás. En el hospital, sus colegas lo recibieron con mezcla de sorpresa y respeto. Muchos se habían enterado de su labor en Oaxaca y de cómo a un enfermo había insistido en atender pacientes. Julio Ortega, siempre escéptico, lo buscó en la sala de médicos. «Alejandro, no entiendo cómo sigues de pie después de todo lo que te pasó. Yo, sinceramente, no habría tenido el valor». Alejandro lo miró con calma. «No es valor, Julio, es fe. Antes pensaba que todo dependía de mí, de mi esfuerzo, de mi control. Ahora sé que la fuerza viene de algo más grande». Julio guardó silencio, desconcertado. Era la primera vez que no tenía una respuesta mordaz. Lucía, por su parte, estaba convencida de que había presenciado un milagro en la vida de su jefe. Una tarde, mientras lo ayudaba a organizar expedientes, se atrevió a decírselo. «Doctor, yo siempre recé para que usted volviera, pero ahora veo que no solo volvió, sino que lo hizo distinto». Alejandro sonrió con gratitud. «Tal vez regresé para aprender lo que olvidé, que no basta con sanar el cuerpo. El alma también necesita medicina». Ese cambio comenzó a reflejarse en su trato con los pacientes. Ya no era el médico frío y distante que se limitaba a dar diagnósticos. Se detenía a escuchar, a mirar a los ojos, a ofrecer palabras de aliento además de tratamientos. Para algunos era extraño, para otros un bálsamo inesperado. Su familia también notó la transformación. Andrés y Sofía se sorprendían al verlo presente en la mesa, interesado en sus historias. Cumplió su promesa y asistió a un partido de fútbol de Andrés. Cuando su hijo marcó un gol, Alejandro se levantó con lágrimas en los ojos, aplaudiendo con una emoción que nunca antes se había permitido. Sofía, por su parte, disfrutaba leerle en las noches y él escuchaba con atención como si fueran lecciones de vida. Mariana lo observaba en silencio, agradecida. Una noche, mientras se recostaban juntos, le dijo: «No sé qué pasó contigo allá entre la vida y la muerte, pero me devolviste al hombre que siempre soñé tener a mi lado». Alejandro cerró los ojos y susurró: «No fue un sueño, Mariana. Fue un encuentro que me cambió para siempre». Los rumores de su transformación llegaron a otros hospitales. Algunos lo criticaban, otros lo admiraban. Lo llamaban el doctor que habla de fe en la UCI.
Alejandro no buscaba títulos ni reconocimientos, solo quería ser coherente con la misión que había recibido. Incluso Julio, poco a poco, empezó a cuestionarse. En una conversación privada confesó: «Tal vez yo también necesito creer en algo más que en estadísticas». Alejandro lo miró con afecto. «La fe no se impone, Julio. Solo se descubre cuando estás listo». La transformación de Alejandro ya no era solo física, había renacido en cuerpo, mente y espíritu. Y ese nuevo hombre estaba preparado para compartir su historia con el mundo entero. El auditorio del hospital estaba lleno. Médicos, enfermeras, estudiantes y pacientes escuchaban con atención. El doctor Alejandro Ramírez, aún con la voz pausada por todo lo vivido, se preparaba para compartir algo que no aparecía en manuales ni en revistas científicas. Tomó aire y comenzó. «Durante años pensé que la medicina lo era todo, que la disciplina, el conocimiento y las guardias interminables eran suficientes para darle sentido a mi vida. Creí que la ciencia me hacía invencible, hasta que caí. Y cuando estuve al borde de la muerte, descubrí que había olvidado lo más importante, mi corazón». El público guardaba un silencio reverente. Algunos lo miraban con asombro, otros con lágrimas contenidas. «Vi lo que no podía explicar», continuó Alejandro. «Me encontré con Jesús y escuché palabras que me cambiaron para siempre. Has sanado cuerpos, pero olvidaste sanar tu corazón». Desde entonces entendí que mi misión no era solo curar enfermedades, sino también abrazar la fragilidad humana, empezando por la mía. En la primera fila, Mariana lo observaba con orgullo. A su lado, Andrés y Sofía sonreían con emoción. Lucía tenía los ojos brillantes y Julio, aunque serio, no podía ocultar el respeto que sentía. Alejandro prosiguió: «No les hablo de religión ni de dogmas. Les hablo de algo que todos necesitamos: esperanza. La medicina sin compasión se convierte en técnica fría. La fe sin acción se convierte en palabras vacías. Pero cuando ambas se encuentran, ocurre algo poderoso». Se escucharon murmullos de aprobación entre los asistentes. Algunos asentían con la cabeza, otros se miraban entre sí conmovidos. «Aprendí que ser médico no significa ser un héroe invulnerable», dijo Alejandro. «Significa aceptar que somos tan frágiles como aquellos a quienes atendemos. Significa acompañar en el dolor, no solo recetar tratamientos. Y sobre todo, significa no olvidar que cada paciente tiene un corazón que también necesita sanar». El auditorio estalló en aplausos. Alejandro respiró hondo, dejando que ese momento se grabara en lo más profundo de su ser. Había cumplido con lo que prometió en aquella luz: compartir lo que había visto, lo que había aprendido. Cuando terminó la conferencia, varios se acercaron a estrechar su mano. Un estudiante de medicina le dijo con voz emocionada: «Doctor, yo quería rendirme. Pensaba que no valía la pena seguir en esta carrera tan dura, pero hoy me devolvió la ilusión». Alejandro lo miró a los ojos y le respondió: «Nunca olvides por qué empezaste. No es por los títulos, es por las vidas que esperan tu entrega». De camino a casa, Mariana lo tomó del brazo. «¿Te das cuenta de lo que hiciste hoy?». Él sonrió, cansado pero pleno. «Solo conté mi verdad. Lo demás ya no depende de mí». Al llegar, Andrés le mostró orgulloso una medalla que había ganado en un torneo escolar. «Papá, lo logré, y esta vez estabas ahí para verlo». Alejandro lo abrazó con fuerza. «Y siempre estaré, hijo. Ese es mi mayor milagro». Aquella noche, mirando las luces de la ciudad desde la ventana de su casa, recordó una vez más el encuentro que había transformado todo. Las palabras de Jesús seguían grabadas en lo más profundo de su alma, como un faro que lo guiaría hasta el último día. Sonrió, consciente de que la vida le había dado una segunda oportunidad, no para ser perfecto, sino para ser verdadero. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita. No olvides dar clic en el video sugerido en pantalla, donde encontrarás más relatos que inspiran y transforman.